¿Cómo están? Aquí yo esperándolos, que largo se hizo este tiempo para comenzar una nueva escuela bíblica. Bienvenidos. Gracias por nuevamente aceptarme a que yo pueda llegar hasta sus hogares para poder seguir en lo que el Señor nos ha enviado a hacer, enseñar y hablar de su palabra. Se darán cuenta que hoy tenemos un nuevo tema, los nombres de Dios, pero vamos a estar tocando única y exclusivamente los nombres de Dios Padre, porque los nombres de Jesús son otros, a pesar de que es Dios también, pero vamos a estar tocando los nombres de Dios, que muchos de ellos los decimos, los mencionamos, pero tenemos que tener una conciencia, un reconocimiento de qué es lo que significan cada uno y para qué fueron utilizados cada uno. Rápido les recuerdo que tengan a la mano su libreta y bolígrafo o lápiz para que hagan las anotaciones correspondientes. Sepan que cuando haya mucha información yo les voy a poner la página al frente de la cámara para que les den un screenshot o una foto y la tengan para su beneficio. Así que vamos a orar inmediatamente para comenzar la clase y te pido por favor que me acompañes en esta oración. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Padre de infinita misericordia, ante tu presencia estamos en el nombre poderoso de Jesús, reconociéndote a ti, el único Dios grande y verdadero. Gracias Dios por esta nueva oportunidad que me das de enseñar tu palabra. Señor, te pido que me uses como tu instrumento en este día, pero que cada una de las personas que oigan mi voz reciban, Señor, este mensaje y que puedan ponerlo, Señor, en práctica en su diario vivir, porque todo es para agradarte a ti y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, y todo lo que aquí se haga, como siempre te digo, es para tu gloria exclusiva. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y vamos a comenzar porque quiero estar seguro que cubramos todo lo que le hemos adquirido para ustedes en el día de hoy. Aquí hay dos versículos bíblicos que vamos a estar tocando al principio, que es el Éxodo 3, 13, 14, Éxodo 3, 13, 14, y el otro que vamos a estar tocando es Éxodo 6, 3, 4. Éxodo 6, 3, 4. Y en el primero, en el 3, 13, 14, lo voy a leer, lo tienen aquí en la pantalla, y quiero leerlo, y dice: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Esa es la pregunta que le hace Moisés. Y miren lo que contesta. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese es un nombre muy conocido. Y miren otra forma que también la palabra nos dice del nombre de Dios. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me dio a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Ya de comenzando la clase hemos visto dos nombres en el cual Jehová Dios se identifica a su pueblo. Y por eso es que me vino esta inquietud de poder discernir, estudiar y analizar los diferentes nombres como se identifica a Dios en la Biblia. Muy en específico en el Antiguo Testamento, casi todo. Es en la forma como Dios se relacionaba con su pueblo. Y vamos a ver, antes de comenzar a los nombres, quiero hablarles con relación a lo que significa un nombre, la importancia de un nombre. En las épocas bíblicas se atribuía un nombre considerando la importancia de ese nombre en específico. Debe de haber una relación directa entre el nombre y la persona o la cosa por la cual se nombra. Tiene que ser un nombre que tú puedas identificar inmediatamente a la persona. El nombre que participa de alguna forma es la esencia de la persona en sí
y tiene un objeto de revelar quién es esa persona o cosa. Expresa la personalidad de esta persona o cosa, y el conocimiento de ese nombre implica el conocerlo íntimamente e incluso, cierto sentido, poder dar a entender el poder que tiene ese nombre. El nombre viene como una declaración sobre la naturaleza, el carácter y la función de esa persona. Quiero traerle un ejemplo. Ustedes saben que mi nombre es Carmen. Y Carmen, habemos como 5 millones de Cármenes en el mundo entero. Y gloria a Dios por ese nombre, ¿verdad? Pero aquellas personas que me conocen íntimamente o que son amigos míos, me conocen por Carmenjito. Gito es un apodo que me puso mi hermana cuando era chiquita y no vamos a hacer ese cuento ahora porque cojo toda la clase. Y cuando una persona a mí me llama como Carmenjito, si yo estoy en la mall, en el supermercado o caminando y alguien me menciona como Carmenjito, yo inmediatamente miro porque sé que esa persona me conoce. Porque si llamara Carmen, tal vez podría ser cualquiera otra Carmen. Pero Carmenjito, yo sé que soy única y exclusiva con ese nombre. Así que no es que ese nombre identifique poder, el cual no tengo, pero sí me identifica a mí de que esa es parte de mi personalidad en el Carmenjito. En los nombres, el sentido y cómo se hace el sentido y la elección del nombre. El nombre de las personas humanas corresponde muchas veces desde la misma concepción. Hoy en día, antes de que los niños nazcan, ya los padres están buscando qué nombre ponerle. En la Biblia no es como en la actualidad que se buscan nombres al azar. Antes se daba mucha preocupación y tiempo para buscarle el nombre a las personas. También en la Biblia los nombres no necesariamente tenían que ir con una afiliación de los apellidos, y lo vamos a ver más adelante. Puede ser que el nombre pueda expresar, como les dije, la naturaleza de la persona y el carácter, pero también es una influencia de quién es la persona y qué va a hacer o qué estaba haciendo. Muchas veces se asocian los nombres con cosas que se asemejan a su ambiente y se asemejan también a su cultura, o también se puede asemejar a su entender que tienen los padres sobre esas personas. Por ejemplo, vamos a tocar algunos nombres hebreos y cuál es el significado de los mismos. Aquí pueden ver que Eva significa viuda. Noé significa reposo. Isaac es risa. Edom es rojo. ¿Se acuerdan que Edom tenía, Esaú es velloso y Edom es rojo? Jacob es suplantador. Fares es brecha. Manasés olvido y Efraín fértil. Los nombres pueden ser de buen o mal augurio. Por eso es que es bien importante, y ellos tenían muy en cuenta qué nombre le iban a poner a sus hijos, porque en muchas ocasiones surgió que si estaba la mamá o el papá o el ambiente familiar con algún problema, regularmente le ponían un nombre como de pena o de situación o de pérdida. En cambio, cuando el nombre o las circunstancias alrededor eran positivas, pues también le ponían un nombre como de gozo o identificarlo el acontecimiento cultural de ese momento. También aquí les voy a presentar algunos tipos de nombres bíblicos que frecuentemente tenían un significado religioso. Recuérdense que los hebreos, el pueblo hebreo estaba muy pendiente a todo lo que era religioso, y en muchas cosas y nombres se menciona aún el nombre del Señor dentro del nombre. Un ejemplo, aquí les enseño a Natanael, que significa Dios ha dado. Jonatán, Jehová ha dado. Emilec dice, significa Dios es rey. Ezequiel significa Dios es fuerte. Y Adonías significa Jehová
es el Señor. Aquí vemos unos nombres que están con poder y autoridad para el momento profético y necesario que Dios puso a esas personas en la tierra para ejercer un ministerio o un llamado de Dios. Y el nombre acompaña algo religioso en el mismo. Aquí le estoy poniendo también otros nombres más. En ejemplo, en estos son relacionados a imágenes de la vida corriente o cultural o relacionados con la naturaleza donde estas personas vivían. Por ejemplo, Labán significa blanco. Lea significa vaca salvaje. Parece que Lea era bien activa, ¿verdad? Y le pusieron la vaca salvaje. Raquel significa oveja. Oveja es una persona cuidadosa, tranquila, sumisa, vamos a ponerlo así, que no se mete como que mucho revolú, así que Raquel simboliza oveja. Tamar significa palmera. Débora, abeja. Jonás, paloma. Tabita, gacela. Penina significa vacía y Susana significa lirio. Todos estos nombres están relacionados con situaciones de la naturaleza o inspiradas en el diario vivir de estas personas. Y estos nombres que su papá y su mamá, casi siempre eran los papás los que los ponían, tiene que ver con el ambiente en el cual estos niños o niñas están naciendo o situaciones que están aconteciendo. Pero también en el sentido y elección de los nombres, en algunos momentos de la Biblia pudimos notar, leer o estudiar que hay nombres que son cambiados en un momento específico basado en la transformación del carácter por el cual Dios quiere a esta persona. Y cuando Dios los cambia con un propósito, el mismo Dios, a pesar de que todos ya eran adultos, Él les cambió el nombre en una circunstancia específica. Y un ejemplo de eso podemos ver a Abraham, que después lo cambió por Abraham. Sarai le cambió su nombre a Sara. Jacob le cambió su nombre a Israel. Y Noemí le cambió su nombre por Mara. Estos 4 personajes bíblicos, según la circunstancia en el cual ellos estaban fungiendo dentro del propósito de Dios, Dios les cambió su nombre, un nombre con autoridad basado en lo que estaba aconteciendo en sus vidas. Aquí les traigo otros nombres, pero ahí ya se le añaden apellidos. Según los hebreos, se le añadía a veces apellidos, por decir apellido, basado en el origen o en la profesión que las personas realizaban. Y un ejemplo, este segundo nombre identificaba también esa persona. Y vamos a tener un ejemplo de nuestro amado Jesús, que le decían Jesús ¿de qué? De Nazaret. Estaba José ¿de qué? De Arimatea, que eran de sitios donde ellos nacieron o vivieron para identificar quién era esa persona. Está María de Magdala. Magdala es un pueblo cerca de Belén, y ahí era María de Magdala. Está también Simón, y ahí le ponen hijo de Zebedeo, porque había muchos Simones, y para identificar ese Simón en específico, indicaban que era hijo de Zebedeo. José, ¿qué? El carpintero. Natán, el profeta. Y Mateo también, el carpintero. Mateo, recuérdense que también Mateo era el publicano. Y muchas veces la gente también le decía el publicano, Mateo el publicano, para identificarlo de qué, de otros Mateos, porque había muchos. Ya yo les di el ejemplo mío, el de Carmen. Yo soy Carmenyito, y no es porque sea de un área, no es porque sea una de mi profesión, sino que me pusieron ese adjetivo adicional para identificarme a mí de las demás personas. Continuamos. Desde el principio de la creación, Dios se ha esforzado en revelar su naturaleza y su carácter al hombre. Él no es un Dios que está escondido, Él no es un Dios que está inaccesible.
todo lo contrario. El Dios que usted y yo conocemos, el Dios que usted y yo le servimos, está constantemente accesible a usted y a mí. Y Él siempre se ha demostrado a la humanidad a través de la palabra y a través de sus obras. Aquí podemos ver en Génesis 1:1 que desde el versículo 1 de la Biblia nos vamos a estar encontrando con un nombre o un atributo de Dios que nos va a poder ayudar y entender quién es Dios y qué es lo que está haciendo, cómo está haciendo su obra en nuestras vidas. Así que por eso es que es esta clase tan importante, porque vamos a estar conociendo los nombres que Dios o el pueblo, o Él mismo se dio, o el pueblo hebreo le dio para poder identificarlo según cada uno de los acontecimientos. Aquí vamos a comenzar introduciendo que se le rendía veneración al nombre de Dios en Israel. Ese era un nombre que era como actualmente como nombre sobre todo nombre. Van a poder buscar de esta información en Éxodo 27 y también en Deuteronomios 5:11. Deuteronomios 5:11. Este nombre de Dios obtiene el mayor de los respetos, el mayor de la revelancia, el mayor del reconocerlo, de la humillación. Es un nombre que los hebreos regularmente no les gustaba estar mencionando, porque ellos consideraban que como Dios es Dios, su nombre tenía que estar por encima de todas las cosas. También dice en Deuteronomios 12:11, que en el país de Canaán el nombre de Dios se reservaba en un lugar específico, porque ellos entendían que la morada de Dios estaba en su nombre también. En otros países, en otros pasajes, el nombre de Dios va sinónimo con su presencia. Y vamos a ver un ejemplo en el Salmo 22. Salmo 22 que dice: Jehová te oiga en el día de ¿qué? De la angustia. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Aquí le ponen Dios de Jacob. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Y ahorita vamos a estar tocando cada uno de ellos y vamos a estar viendo otros versículos donde se menciona el nombre en específico y en qué versículo se habló de ese nombre. En el Décalo, que son los 10 mandamientos de la Biblia, explica entre los principales pecados para aquel tiempo, y yo diría que todavía para ahora, y eran unos pecados condenados, el tomar el nombre de Dios en vano o utilizar el nombre para cosas que no eran de glorificarlo a Él. Tanto es así que vamos a estudiar que aún el nombre de Dios ni se mencionaba. Así que los nombres que Dios ha dado en la Biblia es identificándose como Dios es. A través de estos nombres de Dios vamos a contactar que la revelación bíblica se mantiene de una manera coherente consigo misma desde su origen. Desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a ver que los nombres de Dios siempre van a estar funcionando y fungiendo basado en lo que Él está realizando. Su nombre se expresa y a través de su carácter, a través de su identidad, a través de su voluntad y a través de cada uno de los actos que Dios realiza para usted y para mí. La Biblia contiene literalmente cientos de diferentes nombres para el Dios Padre, para Jesucristo y para el Espíritu Santo. Recuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Que los tres son tres personalidades, pero son un solo Dios. Pero cada uno fungiendo en su especialidad y en su propósito y en su momento de actuar. A cada uno le podemos conocer con diferentes nombres según la circunstancia. Como les dije al principio, nosotros vamos a estar en esta clase hablando exclusivamente de los nombres para Dios Padre.
Muchos, como les dije, se encuentran en el Antiguo Testamento y son anotados o sacados del hebreo, y del hebreo fueron cambiados al inglés. Cada uno de estos nombres o títulos de Dios describen, detallan, resaltan un aspecto diferente de la naturaleza o el carácter de Dios en ese momento. Y vamos a comenzar con el primero de los muchos que son. Ustedes se van a dar cuenta que son muchísimos. El primero que quise traerles a colación es el nombre de Dios Padre. Padre exclusivamente. Y usted va a poder leer como Dios Padre en Isaías 64:8. Isaías 64:8. ¿Y qué habla del Dios Padre? La gente del Antiguo Testamento no pensaba a menudo en Dios como término paternal. Y tuvo que haber un suceso, un acontecimiento para que vieran que Dios es Dios Padre, y los padres se preocupan y se ocupan de sus hijos. Hacía falta Jesús para mostrarnos que había un Dios Padre, para mostrarnos la misericordia y lo amoroso de nuestro Padre Celestial, que tanto nos amó desde el comienzo del mundo, porque nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito, que eso lo podemos ver, ¿verdad?, en la Biblia, en Juan 3:16. En el Nuevo Testamento también se refieren a Dios como Padre de la siguiente manera. Nos habla, Él es el Padre glorioso, y lo puedes encontrar en Efesios 1:17. Voy a ponerles la página bastante cerca para que puedan darle el screenshot y puedan grabar todos los versículos. Efesios 1:17 nos habla de que es el Dios Padre glorioso. En Santiago 1:17 nos dice que es el Padre de las luces. En 2 de Corintios 1:3 nos dice que es el Padre de misericordia. En Hebreos 12:9 nos dice que es el Padre de los espíritus, y en Colosenses 1:3 nos indica que es el Padre nuestro Señor, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos en la Biblia, en todas las ocasiones, y pueden haber muchas más, pero yo les conseguí estas para esta clase, en donde se menciona Dios Padre de tal cosa, que no es Jesús. Recuérdense que Jesús no es Padre, Jesús es Hijo. La posición de Jesús siendo Dios es Hijo. Ahora vamos a continuar con el próximo. Uno que es muy conocido y les toqué al principio de la clase, es el famoso Yo Soy de Éxodo 3:4. El Yo Soy de Éxodo 3:4. Este es el nombre de Dios que le fue dado a Moisés, el Yo Soy. Y viene de la forma hebrea de ser, o sea, la sustancia del ser de Dios es el Yo Soy. Expresa su autoexistencia y la inmutabilidad de su naturaleza. Él no cambia y siempre existió, existe y existirá. Es el eterno presente porque Él siempre ha sido y siempre será. Él existe fuera de tiempo. Dios no tiene ni principio. Dice la palabra que es cuán ancho, cuán grande, o sea, Dios no tiene medidas. Y Él siempre, siempre, siempre está presente. Él no cambia ni cambia de parecer y es inmutable. Lo que Él va a hacer y lo que Él se proponga, lo va a hacer porque Él es Dios. ¿Eh? Por encima de usted y de mí, Él va a hacer como Él quiera. También en la Biblia se conoce a Dios Padre como un legislador. ¿Y qué es un legislador? Una persona que brega con las leyes, ¿verdad? Vas a poder leer al respecto en Isaías 33:32, Isaías 33:32 y en el Salmo 119, versículo 97.
Salmo 119, versículo 97. Y aquí vemos que Dios escribió y dio a Moisés los 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos él estaba proporcionando el código moral y ético para su pueblo. O sea, que son una ley. Es una forma que él indicaba cómo tenía que bregar, actuar y vivir su pueblo. Y eso lo hacen los legisladores. Todos los legisladores en un país lo que tiene que trabajar son con las leyes para que el país pueda trabajar y vivir correctamente. Así que vemos a un Dios legislador. Sus leyes son la clave para la felicidad y la alegría de un pueblo y nos las dio con tanto amor y con tanta dedicación para que tuviéramos un buen vivir. Cuando usted o yo no cumplimos ni las leyes de Dios ni las leyes terrenales, no vamos a tener un buen vivir, vamos a tener problemas. Así que las leyes siempre son y deben de ser para un buen vivir. La incapacidad humana que todos nosotros tenemos para obedecer las leyes de Dios 100%, solo demuestran que tenemos definitivamente necesidad de un Salvador, porque siempre necesitamos que Dios nos perdone de todas y cada una de las cosas que hacemos a sabiendas y que hacemos sin darnos cuenta. Y ese Salvador se cumplió aún con la ley también, porque Él nos los dio para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Así que el legislador, Dios Padre, dio la ley y luego dio el fiel y perfecto cumplimiento de la misma a través de su Hijo Jesucristo, para demostrarlo que si Jesús lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Continuamos, el próximo nombre, Rey, aleluya. Lo podemos leer en el Salmo 16, Salmo 16 y también el Salmo 47:2, Salmo 47:2. También en Salmo 98:6, Salmo 98:6 y también en el Salmo 149:2, Salmo 149:2. Y también nos habla sobre Dios Rey en el Salmo 24, del 7 al 10. Salmo 24, versículos 7 al 10. Y también nos mencionan del Dios Rey en Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Para las personas del Antiguo Testamento, la palabra rey era muy común y era parte de su diario vivir, porque en aquel tiempo habían reyes. Nosotros tal vez los latinos no tenemos esa noción de lo que es un reinado, de qué tener un rey, un patriarcado que controle, que domine, que su palabra es ley y todo el mundo tiene que cumplirla. Eso se da mucho en Europa, en Asia, que todavía hay reyes. Claro, las monarquías ya no tienen en algunos sitios tanto poder como antes, pero todavía se respeta y se venera esa posición. Los reyes que gobernaban en el Antiguo Testamento eran la autoridad completa y total, y lo que salía por esa boca había que hacerlo. No le tenían cuenta a nadie, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que se va a hacer, y la ley de esas personas era lo que reinaba en aquellos tiempos. Por encima de los reyes y de los gobernadores terrenales, yo quiero decirles a ustedes que tenemos un rey supremo por encima de todos esos reyes. Y es el único que es digno de adorar, es el único que es digno de glorificar, es el único que es digno de obedecerlo, aún por encima de las leyes terrenales. Porque quiero decirte que si en tu país hay leyes que están en contra de lo que dice la palabra, usted y yo, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador, debemos obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Él es el Rey de la gloria, Él es el eterno, es el Rey inmortal y es el Rey invisible. Gloria a Dios. Así que tenemos un Rey que está eternamente y para siempre. Otro de los nombres por el cual en el Antiguo Testamento se le conocía a Dios Padre es como el anciano de días.
Anciano de días. No tiene ni principio ni fin, pero lo conocían como anciano de días. Usted va a poder leer de ese anciano de días en Daniel 7, versículos 9 al 10. Daniel 7, versículos 9 al 10. También en Daniel 7, versículo 93. Daniel 7, versículo 93. Y en Daniel 7 también, versículo 22. Daniel 7, versículos 7, 22. Ahí se habla mucho del anciano de días. Y se encuentran estos 3 versos en la visión que tuvo Daniel cuando hizo referencia a este anciano de días, hablando basado en la eternidad que él tenía. A diferencia de otros mensajes, aquí Daniel hace la referencia de esta estatua, ¿se acuerdan aquellos que lo leyeron? Del capítulo 7 de Daniel, donde habla de la estatua donde tenían los 4 gobiernos o imperios más poderosos. Y indicaba que esos imperios en su momento dado habían caído y los que no iban a caer. Y el anciano de días era el que siempre iba a estar, porque estuvo, está y estará. A pesar de que no importa todos los imperios que hayan, el imperio de ese anciano de días nunca va a caducar. Daniel lo ve como ese anciano de días y habla de que tenía pelo y ropa blanca como la nieve y un torrente de fuego que brotaba desde su presencia. Y ya yo les di los versículos donde se puede ver y leer del anciano, del Dios anciano de días. También hay otra forma de identificar a Dios en el Antiguo Testamento, más específico, como luz. Nosotros muchos hablamos de Jesús como la luz del mundo, y eso es correcto. Estamos muy correctos en la palabra, pero también al Dios Padre, en algunos versículos de la Biblia, se refieren al Dios Padre como luz. Y lo vas a poder ver en el Salmo 27.1. Salmo 27.1. También en el Salmo 119, versículos 105. Salmo 119, versículo 105. En Juan 8.12. Juan 8.12. Y en el Apocalipsis 22.5. Apocalipsis 22.5. Y a usted se preguntará, ¿pero por qué la maestra dice que hablaban de Dios como luz? Ellos hablaban de Dios Padre como luz, porque esa era la luz que estaba como columna de fuego que los guiaba y los iluminaba mientras ellos estaban caminando por el desierto. Y ellos se identificaban con ese Dios como la luz que estaba con ellos en todo tiempo cuando ellos salieron de Egipto. Así que si Dios siendo nuestra luz, todavía Dios nos sigue guiando hoy. ¿Sí o no? A mí me sigue guiando esa luz. Yo espero que ustedes también. Y ahora tenemos, como quien dice, doble luz, porque tenemos la luz del Padre, tenemos la luz del Hijo, es inspirada y reflejada a través del Espíritu Santo. Así que tenemos más guías todavía. Tanto es así que el Padre nos dio a su Hijo, que actualmente, como les dije anteriormente, es la luz del mundo. Aleluya. Qué maravillosa esa luz, que es más poderosa que la luz del sol, es más poderosa que la luz de la luna, es más poderosa que la luz de las estrellas. Si nosotros tenemos al Señor, tenemos toda la luz que necesitamos. Continuamos. La próximo nombre de Dios Padre, Creador. Aleluya. Puedes leer con relación al Dios Padre como Creador en Isaías 40:28, Isaías 40:28 y en Isaías 43:15, Isaías 43:15. Y usted y yo sabemos que Dios es el Creador, que Él hizo todo, Él sostiene todo, Él gobierna todo y juzga al mundo con justicia, no como el hombre. La justicia de Dios es perfecta. Aquel Dios que creó todas las cosas existe desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea que no tiene principio ni fin. Todo lo demás sí tiene un comienzo porque Él lo creó.
Así que aquel Dios que creó todas las cosas es el ser existente por sí mismo, porque nadie lo creó, y Él comprende todo, porque Él es el hacedor y es el formador y es el que sustenta y sostiene y guarda todas las cosas. Como Isaías recordó al pueblo de Israel, solo Dios como creador es digno de nuestra adoración. E Isaías en su escrito nos lo señala, el único creador de todo es Dios y hay que honrarlo, hay que adorarle y hay que servirle. Otro de los nombres por el cual se conoce a Dios Padre es como juez. Aleluya. Recuerden que Jesús es ¿qué? Abogado nuestro. El juez es el Padre. Y Jesús no usurpa ni toma control de esa posición. Jesús sabe cuál es su posición. El que juzga es el Padre. Aleluya. Usted puede leer sobre Dios Padre en el Salmo 75:7. Salmo 75:7. También en Génesis 18:25. Génesis 18:25. También puedes leer de Dios como juez en Miqueas 5:10. Miqueas 5:10 y también en Hebreos 12:23. Hebreos 12:23. ¿Y qué significa juez? Significa juez de toda la tierra. Significa el juez de Israel y significa también que es el juez de todos y de todas las cosas. El concepto de Dios como juez es el juez que al final se encuentra en las Escrituras. Es el que va a administrar y es el único que va a ser digno de juzgar a todo el mundo. No es Jesús el que se está sentado en el trono como juez, es el Padre. Como juez de toda la tierra siempre va a hacer lo correcto, porque ningún juez terrenal va a ser tan justo y tan correcto como es el Dios del cielo. Solo el juez, Dios Padre, el que va a poder separar el trigo de la cizaña y va a recompensar a aquellos que hicieron bien las cosas y lamentablemente va a castigar al que no las hizo. O sea, cada uno va a tener retribución de lo que hizo. Y única y exclusivamente le corresponde ese juzgado al Dios Padre. Continuamos. Otro nombre por el cual se conoce en la Biblia al Dios Padre también como el Santo. Puedes leer sobre el Dios Santo en Isaías 1:4, Isaías 1:4, también en Isaías 12:6, Isaías 12:6, también en Isaías 29:23, Isaías 29:23, Isaías 43:15, Isaías 43:15 y en Isaías 69, Isaías 69. El libro de Isaías, recuérdense en que hay muchas personas que dicen que como si fuera otro evangelio, porque Isaías habla tanto de Dios y habla muchas cosas relacionadas también al Hijo. Así que el libro de Isaías nada más es casi una Biblia, por decirlo así. ¿Qué significa el santo? Se identifica como el santo de Israel y el santo de Jacob. Este atributo primordial de Dios, de esa santidad, es una de las cosas que resalta el nombre de Dios Padre en este específico ocasión, porque estamos hablando del Dios Padre. La santidad de Dios es su máxima perfección y pureza y no tiene ningún tipo de pecado. Y esa santidad o lo santo de Dios es su trascendencia, es la cualidad suprema de Él y está por encima de toda la creación que Él hizo. La santidad de Dios o su nombre de santo incorpora y está dentro de su misteriosa y poderosa grandeza. O sea, lo grande que es Dios y lo santo que es Dios, nuestra mente no lo puede analizar. Así que imagínense el Dios tan
tan grande y tan santo, que mientras más cerca estamos de Él, más se van a ver nuestras imperfecciones. Pero no te preocupes, acércate y que esas imperfecciones se vean, porque tenemos un abogado que nos va a ayudar a borrar cada una de ellas. Y ese es el propósito de Jesucristo. Amén. Así que no tengas miedo de acercarte a Dios. La pureza de este santo Dios hace que sea imposible tolerar el pecado. Por eso le digo que mientras más tú te acercas a Dios, más vas conociendo y te vas dando cuenta del pecado que puede, o que mora en ti, que puede, o que mora en nosotros. Y esa santidad de Dios nos las revela. Sale como cuando si uno le echara algo y saliera a flote toda nuestra pecaminosidad que tenemos. Cuando nos acercamos a Dios va saliendo. Y qué bueno que salga, para que nos demos cuenta y podamos arrepentirnos y llegar confiadamente al trono de la gracia a través de la sangre vicaria de nuestro Salvador Jesucristo. Así que por causa de esa santidad nos proporcionó a su amado Hijo Jesucristo, que hizo el sacrificio perfecto por usted y por mí, para que podamos ser redimidos y perdonados de esos pecados y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Padre. Y otra forma, estamos concluyendo la clase de hoy, otro nombre por el cual se conoce a Dios Padre es como el Dios que es la roca. Si hablamos de que Jesucristo es la roca inconmovible, pero recuérdense que estamos hablando del Dios Padre y todos estos atributos o todos estos nombres eran relacionados a lo que el pueblo hebreo conocía antes de que llegara Jesucristo. Y ese nombre de roca, ellos lo podían hablar como la roca de Israel, la roca de mi salvación, la roca de mi fortaleza y la roca que es mi refugio. Pueden leerlo en 1 de Samuel 2:2, 1 de Samuel 2:2, en 2 de Samuel 22:4-7, 2 de Samuel 22:4-7, también en 2 de Samuel 23:3, 2 de Samuel 23:3, y terminando Salmo 62:7, Salmo 62:7 y también en el Salmo 94:22. Salmo 94:22. En todos estos versículos bíblicos que yo les he estado mencionando, hablan de este Dios poderoso que ellos lo catalogaban como su roca, su sustento, su fortaleza, su refugio. La palabra hebrea en aquel tiempo, traducida de roca, se refiere a un Dios que es masivo, que nada ni nadie lo puede mover, que nada ni nadie lo puede corromper, que nada ni nadie lo puede distorsionar o cambiar. Así que esa es la visión que ellos tenían de ese Dios grande, poderoso, fuerte en batalla. Esa es la roca de la salvación que en aquel tiempo los hebreos, y nosotros pues la roca de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Esa roca de salvación retrata a Dios como aquel inmovible que no está sujeto a los estragos de los tiempos, no está sujeto a las pandemias, no está sujeto a la economía, no está sujeto a los problemas políticos ni sociales. Él no está sujeto. Él está firme en lo que Él quiere hacer y como Él lo quiere hacer. Él está firme en su fortaleza. Él está firme en su fortaleza, como les dije. Está firme en su confiabilidad y está firme en su palabra. Ese es el Dios roca que usted y yo tenemos que servirle, creerle y adorarle. Hemos concluido esta primera parte. Y usted se dirá, pero yo conozco un sinnúmero de nombres adicionales que se habla de Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová. Ya vamos a tocarlo en la próxima clase porque esos nombres conllevan otras explicaciones adicionales y no iban a dar tiempo para estar. Así que
tienen un compromiso conmigo, tenemos una segunda parte de los nombres de Dios, pero segunda parte. Y ahí vamos a estar con muchos otros más detalles de nombres que usted utiliza correctamente, pero que ahora los va a aprender con otro simbolismo, otro significado, para que cuando usted y yo oremos dirigidos por ese nombre y podamos llegar más fácilmente a la petición o a la necesidad que usted y yo tengamos. Así que hemos concluido la clase de hoy y te pido que nos vemos en la próxima. Tenemos una cita, haz un repaso, pero en la próxima clase hay unos nombres espectaculares y maravillosos del Dios que usted y yo le servimos. Y nada, me voy a despedir de ustedes como siempre con la bendición pastoral. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, la paz de Shalom. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Aprovecha la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y es nuestra lumbrera. Nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga.